Hola, ¿me escucha? Sí, Ok, muy buenas tardes, doña Magna Becerra, magíster en psicología y terapia familiar. De antemano le agradezco por acceder a la entrevista. La entrevista tiene el motivo de conocer su punto de vista, dado que su servidor se está preparando para ejercer el ministerio pastoral. Y esta sesión es como requisito para la materia de consejería pastoral, en la cual nos pidieron entrevistar eh, a una psicóloga para, para poder saber cuál es su consejo, dado que en el ministerio un pastor va a atender a la feligresía y muchas veces los feligreses vienen a él buscando ayuda, ¿sí? Por diferentes cosas. Entonces, es importante saber de una lista de personas que llegan, por ejemplo, personas drogadictas, personas que tienen intento de suicidio, personas que pues, han perdido un familiar, homosexuales, personas que tienen violencia familiar en sus casas, personas que tienen adicciones, ya sea la pornografía, alcohol y otras cosas, etcétera, o por una enfermedad. De esa lista, quisiera que usted pues poder escucharlas. De esa lista, ¿qué personas un pastor puede atender? ¿Sí? Y qué personas no puede atenderlas y por qué. ok. Bueno, muy buenas tardes, señor Segundo Vicente. Yo estoy muy contenta aquí de estar en este momento contestando esta entrevista, ¿no? Para poder, bueno, con la experiencia de repente no tan vasta que tengo, pero bueno, aquí estoy para ayudarlo. Yo soy psicóloga, y bueno, tengo una maestría en terapia familiar y de pareja y mayormente yo atiendo problemas de familia, ¿no? Sin embargo, Ok. no somos ajenos, lógicamente, a todos estos problemas que se presenta para un ministro, para un pastor, ¿no? Así que, bueno, respondiendo en esta tarde su pregunta, digamos, de esa lista que usted me dice que... qué personas puede atender un consejero. Pero yo creo que antes quiero decirles que una consejería en realidad es un ministerio, podríamos así Claro decir, que sí. para cualquier persona, porque, y especialmente para un pastor. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es tal vez liberarlo de las personas, o de las ataduras emocionales que tiene esa persona, de los problemas. Y entonces uno, en la consejería, por si acaso, no es que el pastor es el experto, el que tiene que preocuparse en dar solamente consejos. No, la consejería en realidad viene a ser más bien una interacción, un Ok. intercambio de comunicación, no para que ambos, aconsejado y aconsejante, puedan llegar a la solución de un problema. Parece mentira, pero no es que el pastor es el experto, porque si el pastor cree que es el experto, entonces él va a tratar de dar todas las soluciones, y en ese tratar de dar soluciones posiblemente pueda cometer muchos errores. Imagínense, y el otro, el aconsejado, entonces de repente se va a ver si el pastor de repente cree que él es superior al aconsejado, cree que es una persona experta, entonces puede entrar de repente
a ser un poquito coactivo, a imponer las soluciones y cosa que eso no es una consejería, ¿no? En realidad lo que él va a tener que hacer es un aconsejamiento, como les dije, una interacción con su aconsejado. Ahora, a un pastor yo sé que vienen muchos problemas, como me dice, por ejemplo, viene un drogadicto, ¿no? Viene un homosexual, viene de repente una persona con intento de suicidio, como me está diciendo, ¿no? Yo Ajá. creo que el pastor debe atender aquellos casos en que en realidad él se sienta capaz de poder abordarlos, ¿no? Para esto el pastor, lógicamente, que tiene siempre, no en el momento que vienen los casos, sino siempre tiene que leer mucho sobre, por ejemplo, técnicas, cómo aconsejar, qué hacer, ¿no? Por ejemplo, él debe saber muy bien las funciones del consejero y, por ejemplo, ¿qué puede abordar? Yo creo que él puede abordar, por ejemplo, digamos, problemas familiares. Yo sé que para Ok. él le va a ser más fácil abordar todo tipo de problemas, de repente entre familia, entre padres, hijos, parientes. Es un lugar donde él puede entrar con mayor facilidad. Sin embargo, problemas, por ejemplo, de homosexualidad, problemas de drogadicción, eh, yo creo que él no los podría abordar sino solamente dando, como decir, los primeros auxilios. Así como, Ok. por ejemplo, hay médicos, ¿verdad? Y hay paramédicos. Y hay personas que de repente solamente quieren y tienen la buena voluntad de ayudar. Entonces, mire, por más que yo quiera, por ejemplo, si viene un herido grave y por más que yo quiera ayudarle, si yo no soy médico, de repente por ayudarle, por ejemplo, una persona que se ha dado una tremenda caída, ¿no? Y yo de repente vengo y lo levanto y en esa caída de repente estaba por romperse ya más huesos de los que ya se han roto y entonces yo termino, perdón, empeorando la situación solo porque tengo la voluntad de ayudar, pero no tengo las técnicas. Entonces, Ok. un pastor solamente para mí entender, ¿no? Debe dar los primeros auxilios en aquellos temas que no crea ser competente. Por ejemplo, si es de familia, yo creo que él va a poder muy bien abordarlos, ¿no? Porque hay tanto consejo en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? En la Biblia, tantos consejos que ha aprendido también mientras se ha formado como pastor. Sin embargo, no es un psicólogo el pastor, a menos que lo sea, bueno, porque hay pastores y psicólogos, Es ¿no? un Pero psicólogo, si sí. el pastor no es un psicólogo, si el pastor no es un terapeuta, si él no estudió, es mejor que derive casos de homosexualidad, casos de drogadicción, es mejor que los derive a un especialista. Me pasa a mí, por ejemplo, yo soy, digamos, especialista, tengo una maestría en terapia familiar, entonces los problemas yo los puedo muy bien ver, todos los problemas. ¿Por qué? Porque he estudiado, me he preparado, me he entrenado en técnicas y todo lo demás. Pero viene, por ejemplo, un drogadicto, digamos, me dice, bueno, yo sabe qué, ya tengo 20 años como drogadicto y quiero realmente llevar un tratamiento con usted. Yo no lo hago. Por más que soy psicóloga, sí he aprendido técnicas generales, pero si hay especialista, entonces, ¿qué hago? Yo lo derivo a un especialista en adicciones, ¿no? Así como el médico. Todos son médicos generales, pero mejor Toca, si tengo pero un problema crónico, digamos, de deriva una al especialista. gastritis crónica o tengo un cáncer o gastritis, por ejemplo, crónica, entonces yo lo que tengo que hacer es derivarlo a un gastroenterólogo o a un gastrooncólogo si se tratara de un cáncer. ¿Por qué? Porque lo va a manejar mejor. Entonces, un pastor debe
como ya le dije, tampoco no le digo no lo maneje, porque puede ser pastor y un psicólogo de repente, y él se O ocupa de también tuvo su hacer. maestría en terapia familiar, ¿verdad? O Digamos, también tuvo, de repente hizo una especialidad, digamos, ¿no? Como es pastor, es universitario, pudo haberse hecho una maestría, pero si no está competente, es mejor que lo derive. Sin embargo, tiene que darle los primeros auxilios, o sea, sí o eso sí sí. tiene que haber un aconsejamiento, ¿no? Entonces, los primeros auxilios puede ser, por ejemplo, escucharlo con mucha atención, ¿no? Ok. Escucharlo mirándole de frente, con espíritu de comprensión, con empatía, escucharlo con paciencia, ¿no? ¿Saben por qué? Esto para mí es muy importante. ¿Saben por qué? Porque el escuchar lógicamente, sin acelerar la conversación, ¿no? Porque a veces también como que somos impacientes y que ya queremos conocer el desenlace del problema. No, escuchémoslo con paciencia, con comprensión, con empatía. Entonces, saben que eso, solo eso, créanme, que es muy liberador, ¿no? La persona a lo largo de que va expresando, sacando sus emociones, ¿no? Entonces, él va sintiéndose cada vez con menos carga emocional. Entonces, se va liberando, se va relajando también. Y imagínense que si escuche, ¿no? O, por ejemplo, una respuesta como esta, ¿no? Sí, yo sé cómo usted se siente. Alguna vez también he pasado por esa situación. Wow. Empatía, Y si ¿verdad? escucha, entonces escucha a la otra persona cuán empático está siendo. Si yo le miro a los ojos, si yo de repente hago una pausa cuando llora la persona. Nunca digas a una persona, no llores, no te preocupes, es lo peor que puede hacer un consejero, ¿no? No llores, no le digas así, déjelo llorar, haga una pausa, y si está presencial, ¿no? Porque, digo presencial porque ahora en esto de la virtualidad también se ayuda. Yo he ayudado mucho en esta pandemia por Zoom, ¿no? O por videos, llamadas de WhatsApp. Pero si tú estás presencial y es una persona, digamos, que tú puedes darle de repente, poner tu mano solamente sobre su hombro. Mira, o puedes mirarlo con tanto espíritu y comprensión que esa persona se va a sentir realmente escuchada, valorada, Comprendo. atendida. Entonces, si tú respondes a esa, o confesión o a ese problema, entonces es bastante. Ya hiciste tus primeros auxilios como consejero. Ahora, si es un problema familiar, tú le das textos bíblicos. Lo que nunca puedes dejar de darle a una persona es esperanza. Ok. Esperanza, ¿no? Porque como ministro tú tienes un material grande, ¿no? Grande para dejarlo con mucha esperanza y decirle, ¿sabes qué? Tú no estás solo en esta lucha, ¿no? Hacerle conocer que él no está solo. Mira, hay un Dios que todo lo puede, un Dios todopoderoso. Entonces, mira, tú generas en él esa esperanza de que su problema va a tener solución. Más que le has escuchado con empatía, ya le has dado los primeros auxilios, ¿no? Y si tú puedes ofrecerle algo de tu apoyo, aunque no sea, digamos, todo el apoyo en algún porcentaje, porque en realidad la labor de un consejero es escuchar, es responder, pero también es apoyarlo, ¿no? Sostenerlo, tal vez llevarlo paso a paso de repente a una situación diferente de la que se está sintiendo en ese momento, ¿no? Entonces tú le puedes dar fuerza, decirle, tú puedes, mira, yo veo en ti, o si lo conoces,
decirle, yo sé que tú tienes muchas cualidades, momentáneamente estás sufriendo este problema, pero sabes, aquí estamos para apoyarte. Quién sabe si piensas que hay una familia o hay una iglesia que lo apoya también, ¿no? Y si es de repente un cristiano, decirle, ¿no? Mira, tengo un ministerio, ¿no? Y yo creo que como pastores hay un ministerio de oración. Tu caso también vamos a llevarlo en oración, ¿no? También es una herramienta, o sea, tienes que hacer uso de todas las herramientas que dispongas, ¿no es cierto? Entonces el apoyo también es muy importante. ¿Por qué? Porque de repente algún consejo que le des, una palabra de ánimo, una palabra de aliento que para ti, quién sabe, no es nada. ¿Sabes qué? Para esa persona puede ser mucho. Porque otra cosa de las que tienes que hacer como consejero también en tus primeros auxilios, de repente, si está a tu alcance, es aclarar, ¿no? La naturaleza de su problema. ¿Por qué? Porque esa persona que viene a ti en ese momento está muy nublado, su mente está confundido, el problema en sí lo tiene tan absorto, ¿no? Que no puede ver la luz a pesar de que hay. Entonces tú le vas a ayudar a aclarar, ¿no? Lo vas a guiar para ver que ese problema sí tiene solución. De repente le vas a ayudar para que él pueda usar no solo la emoción, sino la razón. Porque cuando la persona de repente está muy afligida, las emociones están tan movidas que actúa llevado por la emoción. Y de repente, por ejemplo, a una persona que está, digamos, por suicidarse, imagínate. ¿Qué puedes hacer? Darle esperanza. Puedes también a esa persona, de repente hacerle ver que las deudas, que lo están llevando de repente al suicidio o que de repente se está queriendo suicidar, de repente es muy común por un tema amoroso. Entonces tú puedes darle algún apoyo, tú puedes darle alguna salida, ¿no? Entonces Entonces, tú le entonces, vas a ayudar. Sí, dime. entonces sí puedo, digamos, atender a una persona con intento de suicidio, Por con aconsejamiento. supuesto. Ok, Por supuesto, claro que tú le puedes ayudar. Por eso digo que mucho va a depender con qué herramientas cuentas como pastor, ok. ¿no? O sea, mire, todos estos problemas que usted me dice, con intento de suicidio, con problemas de violencia, con drogadicción u otros problemas, tú le puedes ayudar en tanto y en cuanto cuentes como herramienta. ¿Y quién va a saber si debes derivarlo? Yo creo que problemas graves tienes que derivarlo a un especialista. Pero, por ejemplo, hay personas que, ¿sabes qué? De repente intentan suicidarse y sabes que están solamente buscando que alguien los escuche. Mira, te dicen, por ejemplo, mire, en mi casa a mí nadie me presta atención. Nadie quiere ayudarme. Todos me dicen que soy un inútil, soy esto, estoy acá, soy allá, no sirvo para nada. Me han jalado de repente 2 veces en el ciclo o 3 veces en el ciclo y ya no me dan oportunidad. Entonces ya no sirvo para vivir. Entonces, mira, tú le puedes ayudar. Ahí sí puedes ayudarlo. Por eso depende de la gravedad del problema para que tú puedas atenderlo. Pero si ya ves que el problema es grave, entonces tienes que derivarlo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si tú comienzas a atender, por ejemplo, a un homosexual, comienzas a atender a un drogadicto o a una persona que ya está crónica con intento de suicidio con muchas veces? Puede ser que tú realmente fracases y te sientas tan mal porque esa persona de pronto empeoró porque le diste de repente un consejo equivocado, decidiste por él, entonces ahí sí que te vas a ver en problemas, ¿no? Y la familia te puede echar la culpa. Una cosa que el consejero nunca debería hacer, antes que me olvide, se lo voy a decir, está bien, por ejemplo, aclarar la naturaleza del problema, está bien interpretar, tener entendimiento de lo que es el problema que ha causado o que le han causado,
esto es muy importante, es crucial, pero tú no puedes decidir por la persona. No puedes Ok. decidir. Nunca decidas. ¿Sabes por qué? Porque el aconsejamiento, como le dije, es un diálogo, es una intercomunicación. Entonces es bueno a la persona darle como un abanico se puede decir, un De abanico oportunidades. sí, de oportunidades, ¿no? Entonces, cuando tú le digas, puedes hacer, mira, hay esta solución, esta, ahora tú ve qué es lo mejor, tú que conoces mejor tu problema, ahora tú puedes tomar tu decisión, o sea, guiarlo, darle muchos tips, de pronto muchas, pero guiarlo que esa persona misma haga su decisión. Por ejemplo, viene una persona decepcionada porque el enamorado lo dejó, terminó con la novia, con el novio y quiere suicidarse. ¿Ah? Muy O si no, entonces tú no, mira, tú no tienes que casarte con esta persona es totalmente negativa para ti. No, yo creo que lo mejor que tú puedes es terminar ahora mismo, ¿no? Imagínate, viene con el corazón roto y tú le dices, le das un decreto, una ley, ¿no? Entonces, imagínate qué va a pasar con esa persona. Uno que de repente sale corriendo y con una angustia terrible, en lugar de tener esperanza, sale con angustia. Por eso es que no, es mejor que tú lo escuches de principio a fin y luego lo guíes a hacer decisiones, ¿sí? Su decisión personal, que formule él mismo la solución para su problema después de que tú le has abierto un abanico de oportunidades o de tips, ¿no? Ok. Una pregunta antes que se me pase. ¿Qué Ya, pasaría si durante el aconsejamiento uno detecta que, por ejemplo, en un drogadicto, aparte de ser drogadicto, cometió actos ilícitos, digamos que ya son asuntos legales? ¿Cómo proceder en esos casos? ya. Mira, tú no puedes, si, como pastor, digamos, meterte en asuntos legales. Ahora, tú lo que vas a tomar es la parte de aconsejamiento de pronto para lo que es superar un poco la drogadicción y ver sobre todo el fondo. ¿Por qué es drogadicto? Mire, en principio, ninguna persona que tiene afecto, que tiene amor, que se ama a sí misma, que recibe amor, afecto de otras personas, va a la drogadicción. La drogadicción es una adicción. ¿Y qué es una adicción? Es un refugio que uno busca porque tiene problemas grandes de fondo que no lo puede resolver. Entonces, una manera de sentirse por lo menos un rato libre de todo ese peso emocional es yendo a la droga o yendo a las ludopatías, pero en este caso estamos hablando de drogadicción. Entonces, yo lo que le voy a escuchar es, a ver, cuéntame, segundo, dime, supongamos que tú eres segundo se llama, ¿Ok? ¿no? Cuéntame, segundo. A ver, ¿cómo te llevas con tus padres? ¿Cómo están en tu casa? ¿Cómo está la relación con tus hermanos? ¿Cómo está la relación con tus padres? Seguro que te va a contar. Mire, mi padre lo abandonó a mi madre. Mi madre no tiene ni siquiera cómo dar de comer a mis hermanos. Encima, ¿sabes qué? Ha buscado por ahí un hombre y que le ha quitado todo el cariño de nosotros y se ha concentrado en ese hombre. Mire, yo estoy imaginando, ¿no? Estoy imaginando. Fíjense, entonces allí tú tienes como pastor la oportunidad de ayudarle por ese lado, no yéndote a la parte legal. La parte legal no te metas, porque ese es de un abogado. A veces a mí también me hacen esas preguntas o confidencias como psicóloga. Yo le digo, mire, la parte legal lo va a ver un abogado. Yo le voy a ayudar en la parte emocional porque esa es mi competencia. Lo otro, a un abogado. Igual puedes hacer tú. Ayudarle Pero, pero, solamente pero viendo digamos, las causas y ayudándole a curar heridas, ¿no? Por ejemplo,
Háblale del perdón también. Sí. Puedes ayudarle también hablándole sobre el perdón, pero no te vayas a la parte legal, sino ve causas que han producido para que tú en lo que puedes ayudarle, le ayudes. Digamos, Hablas ok, con sus padres, si los conoces, hablas con el hermano, qué sé yo, lo puedes llevar también de repente, decirle, mira, por ejemplo, si es un alcohólico, es un drogadicto, hay un centro de ayuda para drogadictos, si es que hubiera, por ejemplo, digamos, un centro de ayuda gratuita. Por ejemplo, para alcohólicos, hay alcohólicos anónimos, me imagino también en sí. México habrá, aquí en Perú lo hay, ¿no? O, por ejemplo, si hay problemas de violencia familiar, vamos a suponer, entrando en otro campo, disculpa que me vaya a otro campo, pero me voy a olvidar. Si hay violencia familiar, entonces aquí, por ejemplo, hay centros de emergencia para la mujer, los SEM, ¿no? Que ayudan a las mujeres. Hay Aquí en México otros también. centros también especialistas, ¿no? Entonces, mira, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo le doy los primeros auxilios? Le doy teléfonos, le doy el nombre de centros de emergencia, si hay por ahí alguien que puede ayudar, qué sé yo. O de repente, como pastor, tengo un feligrés que es un psicólogo especialista en adicciones. Y quién sabe, mira, le digo, mira, tú podrías ayudarme con esta persona de repente, o le bajas la consulta, o de repente quiera darle algunas 2 o 3 consultas gratuitas o una consulta. Eso es también parte del aconsejamiento porque están ustedes buscando vías Apoyo, de ¿verdad? solución juntos, ¿me entiende? Junto. Entonces, mire, es un apoyo que como pastor yo estoy dando. Entonces, eso también es parte del aconsejamiento, porque aconsejar, como ya le dije, es escuchar, es responder, es apoyar, es aclarar dudas, es formular, interpretar, es llevarlos a una meta. Eso es aconsejamiento. Ok, antes también que se me olvide, eh, por ejemplo, hipotéticamente llega a mi oficina, digamos, una pareja de esposos que pues Ujú, sufre violencia familiar. ujú. Sí, ¿cómo sería el primer contacto, digamos? Llegan a la oficina, digamos, ¿cómo lo recibiría esa pareja? Muy bien, gracias por la pregunta. Si hay violencia familiar, entonces yo lo primero que voy a hacer es calmar esas emociones, no escucharlos, porque se calman al escucharlos. Entonces, si es una pareja, no creo que vengan juntos, ¿ah? Cuando es de violencia familiar, casi nunca vienen juntos. Entonces, ¿No? salvo que quieran realmente como esposos, digamos, seguir adelante y ya han de repente hablado en la casa. Nos vamos a poner en los dos casos. Si viene primero, va a venir ella. Muy bien. Si viene ella, lo primero que yo lo recibo es con mucha amabilidad, lo recibo con mucha empatía, muestro bastante interés en poder ayudarla y bueno, y luego de hacer un rapport, o sea, en ponernos en un poquito de confianza, entonces le digo, estoy aquí para escucharlo, cuénteme. Entonces, lo escucho con mucha atención todo lo que ella me dice. Cuando escucho, sabe que al final se van a dar cuenta que las emociones ya se han calmado un poco. Entonces, al sentirse escuchada y al verse calmado, entonces yo voy a ver qué causas por qué causas, le pregunto, ¿qué causas? Entonces, de allí ya yo puedo ayudarlo escuchando, digamos, qué causas aduce esa persona, ¿no? Entonces, ahí lo calmo. Una de las cosas que puedo decirle es, ¿no? En primer lugar, si la violencia también depende, pues ahora si ha sido la violencia es reiteradas veces, ¿sabes qué? Me dice que ya es costumbre, entonces voy a decirles, y no lo digo con miedo, sino con mucha seguridad, denúncialo, Ok, denúncialo. o sea, que sea Porque la no persona, hay ¿verdad? otra manera de poder ayudar a una persona que está repetidas veces ejerciendo violencia. Le he invitado de repente a una terapia, a un consejero ir, al pastor, al anciano, a los padrinos de matrimonio, todo me dicen he hecho.
y no quiere nada. Muy bien, ahora sí, denúncialo. Pero ahora, otra cosa es también escucharlo y saber que de repente las causas son no tan graves. Entonces, yo voy a ayudar a esa persona diciéndole que, que tienen que comenzar a negociar, a transar con la persona. Pero antes de eso, tengo que escuchar la otra parte. Tengo que escuchar las dos partes, ¿no? También a la otra persona, a menos que la otra persona no quiera. Como le dije, si ya es un agresivo ya, con costumbre, ¿no? Entonces ya no va a querer venir. Entonces yo lo escucho y le doy todas las salidas. Lo que yo hago es, por ejemplo, alejarlo de la persona que ejerce violencia. Si es una madre de familia, ¿saben qué? Trato en lo posible, le aconsejo que vaya a la casa de un pariente, ¿no? ¿Por qué? Porque corre peligro ella, la vida de ella, y también puede ser de sus de los hijos, ¿no es niños. cierto? Entonces yo tengo que aislar a esa persona del violento. Cero contacto si es grave el problema y que vaya a denunciar. O yo también, si es que esto, digamos, yo conozco a la persona o es muy grave, también yo puedo como consejero ir y denunciar. O busco un familiar para que también pueda denunciar. Y si no, como dije yo, si hay aquí es una primera vez que pasó y entonces ha sido un empujón, no voy a minimizar. Ojo, no puedo minimizar la violencia. La violencia es violencia. Entonces, pero sí voy a ver entonces qué salidas voy a dar a esa persona que es violenta, ¿no? A esa persona, perdón, que ha sido violentada. Pero le voy a empoderar, le voy a decir, por ejemplo, si es mujer, yo tengo que empoderarla, decirle, mire, usted tiene que aprender a poner límites, ¿no? Límites. También de repente esa persona es demasiado impulsiva. Entonces, yo también tengo que enseñarle aconsejarle para que pueda controlar sus impulsos, sus emociones, sin culpabilizarlo, ¿eh? No podemos culpabilizarlo, ¿no? Sin culpabilizarlo. Entonces, tengo que enseñarle cómo ella tiene que calmarse frente a, digamos, a un esposo que de repente viene y a veces reniega. Entonces, yo tengo que decirle, por ejemplo, puedes hacer tal o cual cosa según sea el caso, ¿no? Tengo que ayudarle. Ok, Esos son los primeros auxilios. No se primeros olvide auxilios, que el ¿verdad? pastor Son los primeros siempre auxilios va a dar, porque, entre comillas, los primeros auxilios, ¿no es cierto? Cuando sí. es el problema grave. Y si no, ya puede dar los consejos, ¿no? Ok, ok, pues, doctora Magna Becerra, pues el tiempo se ha cumplido. Le agradezco de Ujú. antemano su atención. Eh, Me gustaría seguir escuchándola, la verdad. Siempre ha sido un placer escuchar sus consejos. Sí, así que pues me voy a dar la libertad de esto de colgarlo en mi muro para que aquellos ministros puedan escuchar esta entrevista y puedan saber qué hacer, ¿no? Es importante Tal vez hacer. permítame en unos minutitos también decirle algunas cosas que hay que tener en cuenta como Ok, consejeros así muy rápido, ¿ya? No juzgar, por favor, ni ok. condenar a nadie, sino ser neutral, no ponerse al lado de alguna de las partes, De ¿no? las Otro partes. también es guardar las confidencias hay que guardarlas, no hacer decisiones por su aconsejado, por también no ponerse como ejemplo a seguir, porque me estoy poniendo en un, digamos, grado de superioridad, ¿no? Y eso no hace nada Es bien. factible. Resolver primero también sus propios inconvenientes, ¿no? Porque de repente yo tengo tantos inconvenientes no resueltos y eso no me va a permitir manejar el problema. Evitar confidencias
íntimas también con el sexo opuesto, por favor. Es otra de las cosas que tienes que evitar. Nada de confidencias con el sexo opuesto, ¿no? Y también no involucrarse emocionalmente o sentimentalmente también con la Ok. persona. Y eso a los ministros, a veces les Hay pasa, ¿no? muchos problemas. Viene una dama, ¿no? Con confidencias muy íntimas. Entonces, el pastor, entonces, escucha y pronto, poco a poco se ve involucrado. Por eso un pastor debe aconsejar esos temas solo y únicamente con otra persona y mejor con su esposa, no solo. Esas Ok. cositas también quería decirles que tengan en cuenta como consejeros. Ok, pues muchas gracias, muy amable por atenderme y pues espero poner en práctica sus consejos. Sé que van a Bien, ser de mucha éxitos en ayuda. su carrera que está estudiando y bueno, que Dios lo bendiga y sea un Bueno, ministro exitoso. Dios permita que sea Gracias. así. Bueno, muchas bendiciones, saludos a su familia, que Dios siempre Gracias, los bendiga. Con muchas gusto. gracias. Hasta Ok, luego. hasta luego.